En Élite Radiovisión comienza Justicia para Todos, presentado por José Manuel Carrión. Hola, buenas tardes. Estamos en Élite Radiovisión en el programa Justicia para Todos, un programa destinado a tocar ciertas cuestiones que tienen que ver con la legalidad, con la justicia, con los derechos de las personas y cómo resolver los conflictos. Y, por ejemplo, hoy vamos a tratar de ver cómo un modo de resolver los conflictos es la mediación como instrumento al alcance de todos, porque hay que decirlo que está al alcance de todos y que puede dar respuesta a muchísimas cuestiones e inquietudes que de otro modo pues se tardan muchísimo en resolver, ¿no? A través de los juzgados, por ejemplo, se tardan muchísimo tiempo, pero la mediación se propone como un instrumento definitivo en este aspecto. Y para ello tenemos como invitadas aquí a este programa, en primer lugar a Maribí Rodríguez, que es la gerente de ASEMAR, que es la Asociación para la Mediación y el Arbitraje. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo por estar aquí, muchas gracias. Buenas tardes, José Manuel, gracias, como siempre, gracias a ti, a vosotros por invitarnos, porque la verdad que es un gusto el compartir estos ratitos con vosotros. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias también, en este caso, a la otra invitada, María Vacas, que es abogada y mediadora especialista en resolución de conflictos, un largo currículum que, bueno, pues nos da lugar a que nos cuentes ciertas cosas interesantes e importantes en este caso. Y te doy la bienvenida también. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias por estar aquí y bueno, dispuestos a aprender, que es lo importante. Y dispuestos también a que los que están en el otro lado de la pantalla, los que nos oyen, pues también saquen conclusiones que puedan serle útiles, ¿no? Evidentemente, en este caso, pues nuestras invitadas son las que van a llevar un poco aquí el peso de todo esto, ¿no? El peso. La responsabilidad. Sí, bueno, es una responsabilidad, pero bueno, también. Hay que asumirla, Claro que sí, claro que sí. De lo que se trata es bueno, pues de transmitir, ¿no? Porque para eso está este programa, ¿no? Para transmitir a la gente que hay, pues esos métodos alternativos de solución de los conflictos, que no solo están los juzgados, sino que está el arbitraje, está también la mediación, y bueno, pues son métodos que dan respuesta a esos problemas. Muchas veces nosotros hablamos en los programas de los problemas que se tienen, de las personas que los tienen y se los llevan a la cama, los tienen en la almohada, y de este modo, pues a lo mejor se solucionan más rápidamente, ¿no? Y queremos centrarnos un poco en este caso, en lo que es la mediación en la empresa familiar, es donde nos vamos a centrar sobre todo, ¿no? En principio, como prefacio, por decirlo de alguna manera, lo que vamos a hablar es un poco de qué consiste la mediación. Si te parece, Maribí, lo comienzas tú, después nos centramos en la empresa familiar con ella, pero empiezas tú, ¿qué es lo que hace ASEMAR? Lo hemos repetido unas cuantas ocasiones aquí, pero no por repetirlo, tiene que caer en saco roto. Cuanto más lo repitamos, alguien lo cazará, ¿no? Claro que sí, José Manuel, y además se trata de eso, como tú muy bien has dicho, ¿sabes? De explicarlo, de ponerlo a disposición de todos y de ponerlo, pues, en definitiva, lo más fácil posible para que llegue con mensajes claritos, ¿no? Entonces, en esta idea de explicarlo con palabras muy sencillas, pues yo diría que, bueno, la mediación en definitiva se trata de una manera de resolver los conflictos negociando. Una manera de resolver los conflictos hablando, es un método en el que se acude a una institución, las partes que tienen un problema pues acuden a una institución como puede ser ASEMAR, que le va a facilitar profesionales de altísimo nivel, como es el caso de María y de todos los profesionales que tenemos en el centro, y esa persona va a ayudar a las dos partes, a todas las personas que vienen a traernos su problema, a que puedan verlo desde una perspectiva más amplia, puedan encontrar respuestas que quizá no han visto, porque cuando uno está, digamos, en la lucha y en el fragor de ver qué solución le dan a esa situación, hay cosas que sin duda pasan desapercibidas. Y eso es lo que el profesional aporta, esa amplitud y esa, digamos, otro prima diferente que va a ayudar a que esa persona o esa empresa
puedan encontrar una solución y vean realmente qué es lo que necesitan y encontrar, digamos, esa forma de darle satisfacción a esa necesidad. Yo quiero aquí apuntar, antes de entrar más en detalle en la cuestión relativa a la mediación en la empresa familiar, en el ámbito de la empresa familiar, que, a ver, el mediador es un profesional, como tú has dicho, pero que los profesionales también de la abogacía también participan. Hombre. Es decir, que cuando una persona se somete a, bueno, pues el criterio del mediador, puede tener su asesor que le está ayudando y le está diciendo cómo intervenir, cómo participar. ¿No es así? Totalmente, José Manuel. Creo que tocas un punto que es esencial en la mediación, puesto que el mediador ni aconseja ni va Claro. a dar la solución. Aquí, tanto desde ASEMARF como a título personal como mediadora, siempre aconsejamos que vengan acompañados por un asesor jurídico o su asesor fiscal, o si no tienen a nadie, alguien que pueda, con el que puedan consultar en un momento dado determinadas cuestiones para que precisamente puedan estar mejor blindados de alguna forma, mejor, quizás la palabra más adecuada sea mejor acompañados para sentarse en la mesa de negociación que va a ser en realidad llevada a cabo a través de un mediador que va a facilitar esa comunicación y evidentemente va a dar mucho más juego al mediador, inclusive porque habrá momentos en que las sesiones privadas a lo mejor prefiera el mediador sentarse solo y exclusivamente con los abogados para poder, o con solo un abogado, para poder entrar más a fondo en esas cuestiones subyacentes que pueden traerse a la mesa de la mediación. Digamos, los clientes no están solos, están Exactamente. acompañados en todo momento, aparte de una persona que con su sapiencia pues está dirigiendo con su conocimiento a dar una respuesta jurídica adecuada para que todo el mundo quede más o menos conforme, pero para eso tienen también sus asesores que están presentes en todas las fases, ¿no? Efectivamente, es que el papel del abogado es fundamental. Perdóname, José Manuel, No, si es que te lo interrumpo, digo, pero no, perdona. quería resaltarlo porque y pasa igual en la propia asociación, es decir, la asociación, tú sabes que es paritaria, cámara, colegio, Sí. y es precisamente por eso, porque es que hemos partido de ahí, hemos partido de la función esencial que tiene el letrado, el abogado, en el asesoramiento de la parte en el proceso de mediación. Es que es fundamental. Efectivamente, Claro. porque de alguna forma, si me permites, Sí, por supuesto. el mediador no va a dedicarse a verificar la legalidad de un determinado acuerdo que pueda proponer la otra parte a una de ellas. Precisamente ahí están los abogados para darle forma, que tenga ese acuerdo una seguridad jurídica el día de mañana de pervivir en el tiempo y que no vaya a ser después contestado porque tiene alguna cuestión que es ilícita o que no está cubierta adecuadamente. Los abogados tenemos que tomar conciencia de que la mediación es una forma cada vez más necesaria de resolver los conflictos y rápida, sobre todo rápida. Sí, es muy rápida. Y además creo que hasta económica, más económica probablemente que un pleito, porque los procedimientos judiciales muchas veces son costosos y largos. Entonces, bueno, pues tendremos que ir haciendo esto, promoción a través de estos programas, precisamente mediación, arbitraje, como fórmula de resolución de esos conflictos. A mí, en cuanto a esto que acabas de decir, a mí me gusta señalar algo que es ver lo que tú acabas de comentar, es una forma de verlo y hay otra forma también de verlo. Y es, si yo me dedico a resolver esto, no ya yendo a tribunales, sino me empeño en resolverlo personalmente como parte implicada y negociar, le estoy dedicando un esfuerzo, un tiempo y un dinero que a lo mejor yo lo puedo dedicar a otra cosa si además, no solamente que lo resuelva antes, que me cuesta menos, sino que además me voy a quitar una carga, me voy a quitar un lastre, que voy a poder dedicar mis esfuerzos, mi tiempo y mi dinero a otra cosa, que sea mucho más productiva, como es sacar adelante mi empresa familiar, por ejemplo. Pues sí, es otra perspectiva desde la que ver las cosas y sobre todo de que la vean también los compañeros abogados, que muchas veces vemos nada más que el juicio y hay que buscar soluciones que sean alternativas y de una forma, sobre todo pensando en el cliente, porque al final una negociación hace que
todo el mundo quede más o menos de acuerdo. Bueno, yo creo que vamos a entrar en el tema clave. Yo para eso, lo primero que tengo que preguntar es, ¿qué es una empresa familiar? Porque para mí sí, para nosotros sí, es algo muy conocido, pero los que nos oyen y nos ven, habrá que decirle que es una empresa familiar, ¿no? Pues una empresa familiar podemos pensar desde una empresa en la que trabajan el padre, la madre, los hijos, que es un proyecto que se inició dentro del seno de la familia para sacar adelante un proyecto personal, y al final se acaba convirtiendo realmente en algo que tiene una entidad. No necesariamente en España, pues sabemos que tenemos pymes y micropymes, y por otro lado tenemos empresas familiares que ya tienen una determinada envergadura de 400, 500 millones, con empleados que pueden ser 10, 12.000 empleados, y que tienen tal envergadura que no por ello dejan de ser empresas familiares, porque precisamente los socios son familia, porque la dirección y las personas que están trabajando en la propia empresa son miembros de esa misma familia, o a lo mejor en otras circunstancias incluso no solo están presentes como socios y como empleados en la propia empresa, sino que tienen determinados intereses indirectos sin estar directamente involucrados trabajando en la empresa. Y esto pues a veces crea una serie de problemas que se dan muy a menudo en la empresa familiar. Conflictos de interés en ocasiones, ¿no? Claro. Y eso es lo que hace que haga falta, pues, la mediación en el ámbito de la empresa familiar, porque ¿cómo surge esta mediación en el ámbito de la empresa familiar? Pues Mariví, yo creo que casi mejor la forma más adecuada sería hablar de qué circunstancias, qué es lo que tenemos delante de nosotros. Hemos hablado hace un momento de cómo definir una empresa familiar. Lo primero que nos salta es que hay distintos entornos que se sobreponen. El padre, que es el director general o el consejero delegado, y a su vez es el accionista mayoritario o es el administrador único, pero a su vez está también su esposa, y a lo mejor hay circunstancias en las que también tiene una función de administradora solidaria, tiene los hijos trabajando en la empresa, a veces con ciertas facultades, de hecho o legalmente reconocidas, y al final las 24 horas se está con las mismas personas, pero en distintos entornos que implican relaciones completamente distintas. El padre en la mesa es el jefe en la empresa, es el abuelo, y a veces también es el esposo que se quiere divorciar, y que se dan cuenta que tienen un patrimonio común que está afectando a lo que es el desarrollo del proyecto empresarial, y que ponen en entredicho determinadas cuestiones que hasta ese momento se habían dado por sentadas. Y ahí es donde la mediación puede ayudar muchísimo para acompañar en los posibles conflictos puntuales que se produzcan, o en la prevención. A nosotros nos gusta mucho también trabajar en la prevención cuando se da una situación que empieza de alguna forma a saltar chispas, y decir, ahora es el momento de restablecer o de replantearnos la comunicación, de tener ciertas conversaciones entre los miembros de la familia que están implicados en el proyecto empresarial directamente o no. Por ejemplo, pueden ser las familias políticas, o el hijo que cobra pero que no trabaja directamente en la empresa, y que en ese momento pues se pueden plantear lo que nosotros denominamos protocolos para gestionar en un momento dado, desde cómo se va a manejar el día a día de la empresa y de esas relaciones también personales, hasta en un momento dado una sucesión porque fallezca los fundadores. Estamos hablando de un contexto, ¿no? Un contexto diferente a una empresa solamente de capital. Son empresas de capital también, ¿no? Lógicamente hay participaciones y, bueno, determinadas personas pueden estar mejoradas, por decirlo de alguna manera, o todos pueden estar igualados,
pero en ese contexto también se mezclan las relaciones personales, ¿no? Es que es la dificultad que tiene y el beneficio también, porque en principio esas personas no tienen por qué tirar en contra del barco, sino todo lo contrario, todos tienen que remar al mismo sitio, hacia el mismo lugar. Luego te puede salir también un Falcon Crest, ¿no? Hablando gráficamente, ¿no? Donde todos se van poniendo zancadillas y se van haciendo todo tipo de trastadas, ¿no? Pero al fin y al cabo, la empresa familiar lo que tiene es un contexto en el cual el capital, el trabajo y los intereses personales y familiares se mezclan, ¿no es así? Así es, lo has definido muy bien, José Manuel. Las relaciones que hay personales, familiares y luego por cada núcleo familiar, cuando los hijos llegan a una edad en la que forman sus propias vidas, parejas, etcétera, y además de esas relaciones están los roles que se han ido atribuyendo a lo largo de la vida a cada uno de ellos. Entonces, es verdad que en esas relaciones personales, familiares, empresariales o profesionales o en el trabajo, hay que añadir precisamente el papel que a lo mejor al hijo mayor le han asignado. En un momento dado la madre qué papel tiene y qué es lo qué influencia tiene en el entorno empresarial y no solamente en el personal. Todo esto son cuestiones que están muy vivas en una empresa de corte familiar. Uh-huh. En todo esto se habla de un entorno, el entorno BUCA. Explícanos en qué consiste esto. Sí, bueno, lo que queremos actualmente estamos en una situación en la que debido a la pandemia más la crisis que se ha generado hay una incertidumbre tremenda, hay una volatilidad tremenda en la cual pues precisamente de lo que el empresario está tratando de afrontar es cómo puede sacar adelante su propia empresa en una situación en la que parece que estamos llegando se habla de normalizar lo que hasta ahora hemos vivido en los últimos 14 meses, con lo cual el movimiento, ya no estamos parados, ya no estamos en una situación de a ver qué pasa, no, hay que seguir adelante, hay que generar movimiento y ahí es cuando creemos que en la empresa familiar, donde efectivamente depende en muchas ocasiones el sustento de muchos miembros de la familia, de lo que ocurra en el entorno de la empresa, es cuando precisamente creemos que la mediación puede ayudar muchísimo para poderles acompañar en la forma de innovar en un entorno que claramente pues, es de crisis, es de una grandísima incertidumbre, y al mismo tiempo, ¿por qué no?, de unas grandísimas oportunidades que se están generando en el día a día y que lo estamos viendo cómo están surgiendo emprendedores, cómo están surgiendo pequeñas empresitas de personas que con 25 o 30 años han decidido dejar sus trabajos y montar un proyecto muy innovador y son 3 personas, 2 que desde facturación hasta hacer labor comercial y ser los socios y además los que van al notario para firmar. Ese es el entorno en el que actualmente, por eso nos gusta más hablar, hablábamos hace poco, ¿verdad, Maribí?, que nos gusta mucho más hablar del movimiento que se genera para poder sacar adelante aquellas empresas que lo han pasado francamente muy mal durante estos 12 meses, 14, pero al mismo tiempo hay que quitarse cargas, hay que quitarse lastre y ahí es donde hay que ver la empresa, objetivarla, quitar la parte más emocional que puede implicar el estar muy relacionado en esos entornos que hablábamos antes, personal, profesional, familiar, y tratar de ver qué me sobra. Yo, empresaria de este proyecto, ¿qué es lo que me sobra? ¿Qué es lo que ya no quiero? ¿Qué es lo que me está causando problemas? Y si en un momento dado es un hijo o es un padre o es el cuñado, afrontarlo
y tratar de ver cómo solucionarlo, y ahí es donde la mediación, que es un tercero ajeno, va a ayudar a objetivar e ir al problema y no al jugador, ir a la pelota y no ir al jugador. Es básicamente. Bien, yo creo en la empresa familiar, particularmente, ya no solamente como abogado, sino como persona. Creo que la confianza que se tiene que tener en un entorno personal, independientemente de que, bueno, también se pueden montar sociedades con amigos y con personas que tengas confianza. Una sociedad, al fin y al cabo, tiene que estar sustentada en lo que se llama la affectio societatis, ¿no? Si no, no existe tal sociedad, sino que son bueno, 4 cabezas pensando cosas diferentes. En una empresa familiar, pues lógicamente se entiende, aunque hay empresas familiares complicadas, ¿no? Tú tendrás conocimiento de alguna de ellas, no hace falta que digas nada, pero realmente la empresa familiar tiene presente y futuro. Os pregunto a las dos. No sé si Mariví quieres intervenir, que estás ahí muy callada. Creo que, bueno, estoy disfrutando de escuchar todo lo que María tiene que compartir con nosotros y de vuestra conversación, José Manuel. Creo que el presente es una realidad, ¿sabes? La empresa familiar forma parte del tejido empresarial andaluz y nacional, ¿sabes? Sin duda alguna. Y ahí, como decía María, desde las pequeñitas que son el padre y los 2 o 3 hermanos o las hermanas que sean, hasta auténticas corporaciones que son o han sido enormes, y el sistema de gestión pues obedecía a la filosofía y a la mentalidad de una empresa familiar, ¿no? Entonces creo que el presente es indudable, forma parte de la realidad tal cual, y el futuro también, porque además toda esta nueva situación también nos está invitando a crear las cosas de otra forma, ¿no? En esa confianza y en esa cercanía que todos hemos echado de menos y que volvemos a querer buscar y eso también tiene su reflejo en los negocios. Entonces yo creo que es una forma de hacer negocio, es una forma que es compleja, porque como también se comentaba antes, ¿no? Muchas veces los roles que uno inevitablemente tiene en su familia pues se trasladan también de forma inconsciente o inevitable a lo que es la vida de la empresa. Y por eso digo, es compleja, pero también es hermosa, ¿no? Porque cuando se consigue alcanzar ese equilibrio, ¿no? De que nos hemos sentado a comer y estamos comiendo con los niños, luego podemos irnos a trabajar. Pero claro, la dificultad está en llegar ahí, ¿no? Por eso el crear esos espacios de comunicación en los que las personas puedan expresarse y quitar, digamos, esa carga emocional que muchas veces pesa mucho, ayuda a que luego la gestión empresarial sea gestión empresarial y la familia también tenga su sitio, ¿no? Efectivamente. ¿Qué piensas tú, María? No, totalmente de acuerdo. O sea, creo que el tejido empresarial español pues no son empresas solamente como Telefónica, Banco Santander, BBVA, son precisamente el entramado, son las pequeñas y medianas empresas, los pequeños empresarios que han ido desarrollando un proyecto empresarial y que ha llegado hasta donde ha llegado y que muchas veces va a ser su legado, con lo cual, de alguna forma, cómo hacer esa transición, cómo que perviva ese legado que ya es algo muy vital, muy vinculado con lo vital. Y esto es independientemente de que sea pequeño o que sea grande, es algo que me he encontrado tanto en medianas empresas ya de un cierto tamaño como en empresas grandes de corte familiar, como en la pequeñita, que es un negocio familiar que bueno, pues tiene a lo mejor 3, 4 supermercados, pero que quiere darle una continuidad y quiere hacerlo mejor. O sea, yo creo que, como decíamos antes, la pandemia y toda esta situación nos ha dejado un retrogusto que nos ha hecho conectar a veces con la parte más vital y esencial que tenemos como seres humanos. A nadie le gusta hacer las cosas mal, a nadie le gusta que las cosas salgan mal. A todo mundo nos gusta que las cosas salgan bien, que disfrutemos, que seamos felices y que tengamos salud. Si tenemos conflictos y no los afrontamos, eso nos resta salud, lo primero. Y segundo, mina nuestras relaciones personales, independientemente de que sean familiares o no. Con lo cual, yo creo que el entramado de la empresa empresarial español tiene que fortalecer la pequeña y mediana empresa.
Y yo en este sentido, si me permites, José Manuel, miro mucho lo que ocurre en Alemania. Alemania es un país que el entramado que tiene es de una empresa pyme muy fuerte. Uno va por Alemania y ve camiones de reparto, hijos de empresa tal, no, es que es una empresa familiar, es que empezó como una constructora pequeña y ahora resulta que hacen autopistas, pero son empresas familiares. También en el momento en que la empresa familiar española tome conciencia de su gran poder, podrá también a su vez exigir y recibir. Si no, pues seguiremos siendo pues un entramado familiar, pero muy fraccionado y que no hace valer su poder y su peso en la economía. Completamente de acuerdo contigo, María, contigo, Maribí, en relación a que la empresa familiar tiene presente y futuro y que las pymes son el gran tejido dentro de nuestro país, o debe serlo, y que en otros países de los cuales debemos tomar ejemplo están ahí, como el que tú has expuesto, ¿no? El de Alemania, ¿no? Realmente esas pymes después se convierten en grandes empresas, pero sobre la base de ese sustento familiar que en ocasiones pues está estratificado a través de, por ejemplo, lo que es el protocolo familiar, ¿no? Algo importante, sobre todo para saber también dónde entra la mediación, ¿no? Porque si se tienen los protocolos correctamente configurados, al final la mediación lo tiene, hombre, no digo más sencillo, pero sí lo tiene más encaminado. ¿No es así, María? Así es. Así Pues es. si puedes explicarnos un poco qué es el protocolo familiar, dónde entra la mediación habitualmente en la empresa familiar, para qué puede servir la mediación, en qué casos se introduce esa mediación. La mediación, o sea, en el caso de los protocolos familiares, entra tanto para resolver desde un tema de una sucesión, cuando se produce el paso de una generación a otra, como para resolver las cuestiones en un momento dado del día a día, desde gestionar cómo se va a gestionar la sociedad, quiénes van a intervenir en la sociedad, cuándo, de qué manera, qué papeles van a tener, si va a haber una retribución o no va a tener una retribución, si el día de mañana va a entrar un inversor, cómo va a entrar, quiénes se van a quedar, quiénes no se van a quedar, cuánto tiempo. Todo esto es, al final, como hemos comentado hace un rato, es el tener esas conversaciones que a lo mejor nunca se han tenido y el poner de alguna forma orden y establecer unas reglas para que todos sepan a qué atenerse de alguna manera y que nadie pueda en un momento dado sorprenderse por determinadas decisiones que se toman pues de aquí a 3 meses y decir, bueno, ahora ¿qué hacemos? O sea, de alguna forma el mediador, la figura de mediador en el protocolo, creo que es esencial tanto en lo que puede ser ese acompañamiento para ir haciendo esa puesta al día o ese orden, y al mismo tiempo es también una persona con una intervención puntual cuando efectivamente pues hay un bloqueo o hay un problema que se suscita. Las personas cambiamos, podemos tener intereses diferentes hoy y mañana ser otros, y bueno, pues decidir que lo que ayer se decía, pues hoy ya es de otra manera, y a lo mejor pues hace falta también cambiar ese protocolo. Claro, porque una sociedad tiene unos estatutos, que son las reglas generales, por decirlo, la Constitución, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y después se entra a fondo en las cuestiones más detalladas, ¿no? El pacto de socios en las sociedades de capital estricto, ¿no? Y el protocolo familiar, por decirlo de alguna manera, en estas empresas de este tipo, donde ya se regulan incluso, pues eso, la sucesión incluso. ¿Quién va a ser el que se encargue de llevar a cabo la dirección de la empresa una vez que fallezca el cabeza de familia, ¿no? De alguna manera, esto es esta situación, y la mediación, instaurarla dentro del protocolo familiar, es fundamental para resolver todos estos conflictos que en un momento dado se pueden dar, ¿no? Y además, José Manuel, el protocolo familiar es un ejemplo perfecto de lo que comentábamos anteriormente, ¿sabes? Del trabajo conjunto que necesariamente desarrolla el letrado con el mediador, porque el protocolo familiar lo va a preparar un abogado, el abogado que esté asesorando a la empresa, y el mediador le va a dar, digamos,
va a generar el entorno para que ese protocolo familiar pueda abarcar todo lo que sea necesario recoger en ese acuerdo y pueda también acompañar a las personas, a los miembros pues, del Consejo de Administración de la sociedad o a los miembros de la familia, sencillamente si tiene una estructura más sencilla, ¿sabes? Darle ese acompañamiento personal que necesitan para luego poder llegar a los acuerdos que se plasman en un protocolo familiar, ¿no? O sea que es una muestra clara, ¿sabes?, de esa convivencia que es necesaria y tan deseable, ¿no? Muy deseable, muy deseable. Y yo te preguntaría, María, la mediación, ¿qué supuestos concretos te has podido encontrar en el ámbito familiar? Por darnos más, para que la gente se entere, ¿no? Concretos no sé, pues de encontrarte en una discusión entre hermanos por alguna cuestión relacionada con un trabajo, con unos salarios, con aquel que, como has dicho antes, no trabaja y lo único que quiere es que ser retribuido en los dividendos, etcétera, etcétera. ¿Dónde está que está en todos lados? Lo entiendo, porque además yo creo que incluso el mediador tiene que ser un poco el mediador de cabecera, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene que estar nombrado, ¿no? Específicamente para que sea esa persona, bueno, voy a hablar en el entorno de lo que dice el Código Civil, el buen padre de familia, ¿no? Hay que decir buen padre, buena madre, lógicamente, en el momento en el que estamos, lógicamente, pero que realmente esa persona de buena fe, que realmente está haciendo las cosas para dar una respuesta que es la mejor para todos, ¿no? ¿Qué nos puedes indicar como ejemplos? Pues como ejemplos podríamos pensar en una empresa en la que el padre ya tiene una cierta edad y decide retirarse o desligarse, no trabajar a lo mejor de una forma cotidiana sus 8 horas, porque ya no, y lo que está va por la oficina de vez en cuando, tiene 3, 4 hijos y uno de ellos lleva toda la parte comercial, mientras que otro lleva toda la parte de producción, de logística, de contabilidad, impuestos, toda esa parte que es menos visible y que tiene que suena menos, pero que sin ella tampoco puede funcionar. Tampoco puede funcionar la empresa si no se vende, si no salen los productos, etcétera. Y el tercer, cuarto hermano, que bueno, normalmente, pues hay que decirlo muchas veces, pues son hermanos que a lo mejor no están trabajando en la empresa directamente, pero son accionistas y cobran sus dividendos cuando se reparten. Y pueden tener un cierto interés en el negocio, pero a lo mejor están muy desligados del negocio y no saben, ni se les informa, ni ellos piden información sobre lo que está ocurriendo en el negocio. Cuando, por ejemplo, en el caso que estoy pensando, esta persona decide en un momento dado que quiere desligarse, es decir, el que llevaba toda la parte de contabilidad, producción, logística, etcétera, decide desligarse o comprarles al resto de la familia las participaciones y quedarse con la sociedad, pues ahí es cuando saltan las chispas y dicen que por qué, que además que es rentable, que no, y entonces tú por qué cobras, por qué tu mujer está involucrada, no, es que el padre, en este caso además, pues estaba enfermo, se utiliza como chantaje, con lo cual todo esto enrarece mucho porque se mezclan. Cuando hablábamos antes de relaciones, no estamos hablando de sentarnos a tomar un café o de los cumpleaños, estamos hablando de cómo nos escribimos los WhatsApps, qué ocurre en un momento dado cuando se plantea una situación crítica, cómo se mezclan los temas personales, la enfermedad del padre, con solventar un tema de negocio como pueda ser despedir a alguien. No, ¿por qué lo vas a despedir si lo contraté yo? No, pero es que mira, resulta que no está presentando las liquidaciones de viajes, se ha hecho un anticipo, ha solicitado un anticipo de tanto que me he visto obligado a darlo porque tú lo autorizaste. En fin, este tipo de cuestiones son las que surgen en esos entornos. Otras pueden ser, pues en un momento dado entra un inversor, un tercero ajeno al entorno
familiar y empieza a pedir información y se encuentra con que, a su modo de ver, el patio no está ordenado y lo quiere ordenar. Y ahí es donde surgen también las exigencias de responsabilidad, culpar a uno o culpar al otro, no porque tú te encargabas de esto, no, pero mira, y ahí es donde el mediador ayuda a que, vuelvo a decir, se objetive y no entremos en esto, sino que de alguna forma es ayudar a los miembros de la familia a elevarse por encima del problema y tratar de pensar en el proyecto empresarial y restablecer esas relaciones de confianza que tú antes mencionabas, que se pueden ver muy dañadas en circunstancias como estas y que si no se abordan a tiempo puede ser un daño ya irreparable. Una pregunta, no te la tomes a mal, ¿no? Pero, a ver, muchas empresas familiares dirán, yo tengo mi abogado, ¿para qué necesito un mediador? Pues mira, te lo voy a poner de una manera diferente. A mí me gusta mucho cuando esta pregunta se hace decir, bien, pues si eres una persona que te cuidas, que haces ejercicio regularmente, que comes bien, que además tienes un farmacéutico que te facilita unos super mega alimentos para que estés muy en forma y puedas correr por los estupendos parques que tenéis aquí en Sevilla, pero llega un buen día que un amigo te dice, ¿y si te vienes a correr conmigo la maratón a Nueva York? ¿Qué vas a ir? ¿Con tus amigos con los que corres o te vas a buscar un entrenador que te ayude a prepararte de otra manera para correr esa maratón? Todo depende de lo que queramos en la vida. Si queremos continuar haciendo lo mismo, pues entonces continuemos con el mismo entorno, con las mismas personas y haciendo lo mismo. Si queremos ir más allá y queremos quitarnos lastres o tener una empresa mucho más optimizada, más excelente, entonces tendremos que buscarnos a alguien que nos acompañe en ese viaje, porque para el otro ya sé lo que tengo. Un preparador de fitness, entonces. Por ejemplo. Por eso, perdóname el símil, No, pero... sí, vamos a ver, la pregunta Creo con la que intención de distinguir el abogado, y hacerle distinguir a las personas por qué la figura es distinta y por qué en cada caso pues cabe una u otra, ¿no? Así Si es. no se trata... No son excluyentes. Exactamente, No son excluyentes. exactamente. Pero claro, las personas pueden decir, sobre todo en pequeñas empresas, ¿no? Yo ya tengo mi asesor, que es el asesor de todo, en lo laboral, en lo fiscal, en lo mercantil y tal. Sí. Y incluso me lleva a los pleitos. Claro, pero cuando surge un conflicto interno, el asesor, de alguna manera, ya ha tomado partido, de alguna forma, con respecto a alguien. Y no tiene ni tan siquiera ese protocolo familiar constituido, que es fundamental tenerlo con anterioridad, porque no se le ha ocurrido, porque no está especializado en materia de empresa familiar. Pero para eso está la mediación en un momento dado, que la persona, cuando se enfrenta a esas dinámicas un poco conflictivas, dice, vamos a darle respuesta a esto y lo vamos a hacer de una manera absolutamente racional y sin tomar partido por nadie, sino simplemente haciendo lo mejor para todos, ¿no? Has dicho algo fundamental que me gustaría resaltar, José Manuel, y es sin tomar partido. El abogado, lo hemos comentado antes, tiene su papel. A veces ese asesor está tan implicado en la vida no solo de la empresa, sino en la vida personal, que incluso a veces es hasta el confidente, el padrino... El consillere, ¿no? El consillere. Y llega un momento en que es muy difícil el tener la oportunidad de objetivar, porque creo que es humano, o sea, es muy difícil cuando llevas años codo con codo con un fundador de una empresa familiar, el desligarlo y decirle inclusive, tener esa autoridad para decirle, ¿estás seguro que si haces esto
el escenario que tú estás considerando sería esto, o hacerle lo que decimos nosotros en mediación, hacerle un challenge, un reto, retarle a que efectivamente, bien, pues si te vas a juicio y demandas a tu padre, eres consciente que cuáles son las consecuencias de todo esto, qué dirían tus hijos, qué dirían tus nietos. O sea, este tipo de cuestiones, no sé hasta qué punto un asesor de toda la vida es capaz de poder objetivar su propia emocionalidad y su propio vínculo de intereses, incluso económico, y manejar, pues no, aquí me conviene mejor porque, bueno, es sucesor, porque es humano, y es un mediador teniendo esa autoridad, que creo que hay que dársela si las partes se la quieren dar. Si no la tiene, difícilmente podrá, pero eso es trabajo de mediador, se tendrá que ganar la confianza y tendrá que ganarse esa autoridad con las partes implicadas. Eso es trabajo de mediador. Y con esto trabajar con las partes para conseguir que efectivamente haya un restablecimiento de la Me quedo con lo que has comunicación. dicho de que no son excluyentes, para que tampoco ningún abogado que sea de una empresa vaya diciendo me va a quitar el trabajo. No, Absoluto. no son excluyentes, simplemente son situaciones diferentes en cada caso las que se tienen que tratar, ¿no? Es importante destacar esto porque creo que la colaboración entre profesionales en diversos ámbitos, no digo materias porque al fin y al cabo estamos tratando materias muy similares, pero diversos ámbitos dentro de la empresa son necesarios e imprescindibles. Otra cosa es que el empresario, cuando ya tiene un cierto volumen, pues lo puede entender, que haya distintas figuras, distintos profesionales, pero el pequeño, ese es el que le hace falta todavía un poco de cultura, porque esto y educación, ¿no? Educación en este sentido, educación en la mediación, ¿no? Que para eso estamos haciendo estos programas, para promocionarlo, llevarlo a la gente, que la gente se vaya enterando, porque falta esto, ¿no? Falta que la gente se entere, ¿no? Que sepa qué es la mediación, porque sí, la mediación se promociona desde la Unión Europea, la mediación como una de las fórmulas de resolución de los conflictos, por supuesto, pero tenemos cultura de mediación, aquí estamos, ¿no? ¿Cómo lo veis? Tenemos que Sí, hacer mucho más cultura de mediación. tenemos que explicarlo mucho, José Manuel, tenemos que explicarlo para que la gente sepa que existe, para que la gente sepa dónde buscarlo, cómo funciona, cómo se hace, qué pueden esperar, ¿sabes? Y un poco también abundando en la idea de lo que decía, y es que es una figura que es transversal, y con esto lo que quiero decir es que es complementaria, porque al final estamos como muy acostumbrados a ver el conflicto desde una sola visión y tiene muchas capas y muchas formas de trabajarlo. Entonces se trata de completar eso, ¿sabes? Se trata de, estas son las piezas del puzzle, hasta ahora hemos trabajado solo y fundamentalmente esta, pero para que la persona que está detrás y todo el entramado que está detrás del problema quede satisfecha, es necesario también incluir esto. Y de eso se trata, ¿sabes? De poner esto aquí al lado y trabajar juntos. Es tan sencillo como eso. En el día de hoy una empresa, por ejemplo, tiene que cumplir la protección de datos, tiene que cumplir el compliance penal, tiene que cumplir con las normas ante Hacienda, tiene que cumplir con las normas laborales, la prevención de riesgos laborales, tiene que cumplir con multitud de cuestiones para tener una certificación, sin certificación igual, pero además de ello, pues tiene que tener la forma de resolverse internamente los incidentes o los accidentes que se vayan produciendo para darle respuesta adecuada al continuar de la empresa, porque si no, la empresa se bloquea. Y desprenderse, como dices tú, María, desprenderse de aquello que no le está dando buen feeling, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí, efectivamente. En los días que vamos a vivir en el futuro, qué duda cabe que el mundo ha cambiado y que los empresarios tienen que buscar una forma de, como decía Maribí, ver qué es lo que tengo hasta el día de hoy. Tengo mi abogado, que me es realmente muy útil, me está ayudando, me ha ayudado a llegar hasta aquí, pero efectivamente todos esos planos que hay es donde al final
el acudir en un momento dado puntualmente, yo diría, por favor, pruébenlo porque de alguna forma, para un tema puntual, no digo ya entrar en la preparación de un protocolo, sino para un tema puntual en la empresa familiar, prueben a un mediador y vean cómo funciona, qué hace, cómo ayuda, cómo colabora y trabaja con el abogado. Se va a apoyar muchas veces en el abogado, porque el abogado tiene un conocimiento que es muy útil y además lo tiene desde su perspectiva, que es muy enriquecedora para el proceso de solución de conflicto. Por otro lado, hablará con las partes implicadas en la relación familiar que tiene conflicto. Cada uno contará las problemáticas desde su punto de vista. Y aquí es donde el mediador, recabando la información, ayudará a las partes a través de la puesta en práctica de una serie de habilidades y de metodologías para avanzar hacia una solución del conflicto. Te me has adelantado, porque te iba a preguntar que qué ibas a decirme como punto final, porque ya nos queda poquísimo tiempo, como recomendación, ¿qué le dirías a la gente que nos oye, que nos ve, para que precisamente utilice la mediación y en el ámbito familiar, en el ámbito de la empresa familiar, perdón? ¿Qué le dirías? Igual a ti te parece la misma pregunta, Mariví. ¿Qué le dirías? Yo les diría que la prueben, que es voluntaria, que la prueben, que no se queden en la sesión donde les van a informar y les van a contar en qué consiste una mediación, que entren, que confíen. Esto es como ir a veces conduciendo por una carretera con niebla, donde llueve, todos son problemas, pero uno continúa avanzando y al final se despeja la niebla y uno llega al destino. No sabíamos que efectivamente ahí estaba el destino, pero está. Entonces, pruébenlo, porque además hay algo fundamental, que es voluntario. En cualquier momento durante el proceso de la mediación, una vez empezado el proceso de mediación, cualquiera de las partes se puede levantar, hasta inclusive el propio mediador. En un momento dado, como mediadora, pues en algún momento, no sé si te ha pasado, Mariví, pero yo no me ha pasado nunca, pero sí he oído decir que en alguna ocasión ha dicho, me voy yo. El que se va soy yo. Entonces... A lo mejor si notan la ausencia vuelven a intentarlo, ¿no? Sí, igual se reconduce la comunicación. Sí, yo me voy, ¿no? Y luego vuelvo. Pero sí, pruébenla y permanezcan en ella. Esto es como todo, o sea, lo que no se conoce no se puede comprar de alguna forma. Claro. Entonces, pruébenla, pero no solo metiendo los pies, las puntitas de los dedos de los pies en la piscina. Métanse, pruébenla y si no les gusta, pues se salen del proceso de mediación, pero seguramente van a salir mejor que entraron, aunque lo dejen. Mariví, ¿qué apuntas más? Pues básicamente me uno un poco a esa idea porque creo que el mensaje a transmitir y también sobre todo el animar porque, hombre, la valentía que supone poner en marcha una empresa familiar es muchísima. Entonces, desde ahí, ¿sabes? Desde esa fuerza y desde esa energía tan bonita que se pone en movimiento cuando una familia se emplea a fondo para sacar algo adelante, decirle que no se arredren por tener problemas, porque es que eso forma parte de la vida, forma parte del día a día de la vida y del día a día de la empresa, y que busquen, que se atrevan a probar, que busquen soluciones distintas, porque las hay, y como decía María, seguramente si terminan, van a terminar satisfechos y sobre todo van a salir mejor que entraron. Estoy convencida de eso. Pues se nos ha acabado el tiempo. A mí se me ha pasado volando. Se me ha pasado volando porque el tema es muy interesante, el tema es algo que es actual y que realmente pues creo que todo el mundo tiene que tener un poquito de consideración hacia este aspecto que hemos tocado, sobre todo las personas que están implicadas en una empresa familiar o, bueno, tampoco tiene por qué ser familiar. Hay veces que son empresas de amigos que casi son familiares, sí. y también tienen sus circunstancias y sus incidencias. Pues yo les diría lo mismo, que prueben. Yo no soy mediador, pero bueno, que prueben porque es importante y que no tengan miedo a que se den respuestas diferentes y soluciones diferentes. A lo mejor cambian las perspectivas, porque a veces se agotan las situaciones. Y eso no significa estar en contra de la labor del abogado, ni mucho menos.
todo lo contrario, a lo mejor es complementaria, como estás Es un diciendo. complemento, Es complementaria, José ¿no? Manuel. Es un Entonces, complemento. es importante que una empresa, para que funcione, esté bien asesorada desde diversos ámbitos. Exacto. Muchísimas gracias a las Muchas dos. gracias, José María Manuel. Vacas, Maribel Rodríguez, gerente de ASEMAR, mediadora y experta en mediación en empresa familiar, y muchísimas cosas más que... No, bueno, tampoco. Muchísimas gracias a las dos por haber estado Nada. aquí con Gracias, José nosotros en Manuel. Elite Radiovisión, en el programa Justicia para Todos, que saben que pueden seguirlo todos los lunes en nuestros canales habituales de eliteradiovision.com, nuestro canal de YouTube, de Facebook, de Instagram y de Periscope. Sin más, nos despedimos y hasta la semana que viene. Buenas tardes.